¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy lo que ponemos sobre la mesa es el nuevo sistema de tarifas del agua. Como todos ustedes saben, se viene aplicando desde el pasado 1 de noviembre en Málaga y nosotros hoy lo que vamos a tratar es de aclarar las distintas versiones que se vienen escuchando en los últimos días. En términos generales vamos a tratar de aclarar, como les digo, si este nuevo sistema perjudica o beneficia al bolsillo de los malagueños. Y para tratar de aclararnos nos acompañan hoy tanto Raúl Jiménez, es el concejal responsable del área de medio ambiente en el Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Como Begoña Medina, responsable de este área también de medio ambiente en el Grupo Municipal Socialista. Begoña, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Antes de nada, todos ustedes saben que a mí me gusta facilitarle los teléfonos de esta casa, 951 15 0010 y el 951 15 0011, por si en cualquier momento quieren participar, quieren hacer alguna consulta, que este tema lo propicia. Yo estoy segura que tanto Begoña como Raúl van a estar encantados de responder a cualquiera de sus preguntas. Y ahora ya así dicho esto, Raúl, a mí me gustaría que en primer lugar y de la forma más didáctica posible tratáramos de explicar cuál es el cambio. Ya se explicó en su momento, en los meses de septiembre, octubre, se estuvo explicando a los malagueños, pero creo que todavía hoy, que están empezando a llegar ya las facturas y demás, hay mucha gente que no tiene claro qué es lo que ha cambiado. Sí, bueno, el por qué se cambia el sistema de tarificación de masa, por qué se cambia, cómo se cobra el agua, pues tiene una lógica muy clara, ¿no? En principio es el defensor del pueblo andaluz el que insta al ayuntamiento a cambiar el sistema, que antes se facturaba por vivienda, independientemente del número de personas que vivieran, y lo que nos recomienda es que cobremos en función del número de personas en las que vive en cada casa, ¿no? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Hasta en el sistema anterior, digamos que los 5.000 primeros litros que se gastaba una vivienda, pues tenía un precio muy bajo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que una persona que vive sola, pues podía gastar 5.000 litros, que son muchos litros, que es un derroche, gastar 5.000 litros por una persona al mes, pues podía gastarlo y se había beneficiado de pagarle un precio muy barato, digamos, pues derrochando agua. Y después el mismo caso, si hay una familia de 4 o 5 personas, por muy poco que gastasen, al ser 4 o 5, pues iban a pasar más de 5.000 litros, iban a pasar al siguiente tramo que era más caro, o al siguiente, o al tercer tramo, o al cuarto incluso, ¿no? Por tanto, incluso ahorrando agua, siendo gente con un consumo moderado y razonable, pues como son muchos, pues llegarían a un tramo más y estarían pagando el agua más caro. Digamos que el precio del litro a una familia le costaba mucho más caro que el precio del litro a una persona que vivía solo o vivía con dos, ¿no? Entonces eso, y creo que lo compartimos todos, pues había que solucionarlo, ¿no? Entonces se ha cambiado un sistema de tarificación que depende del número de personas que viven en cada vivienda, de modo que se han asignado a una serie de litros en función de litros baratos, digamos, en función del número de personas que viven en cada casa, ¿no? De modo que, ¿qué se hace? Pues se hace una redistribución de costes, es decir, los que antes pagaban el agua muy cara, ahora lo pagarán más barata, y los que antes pagaban el agua muy barata, pues ahora lo pagarán algo más cara, de modo que se ajusta y todo el mundo, y lo importante es que todo el mundo vamos a pagar el mismo precio del agua si consumimos lo mismo, vivamos los que vivamos. Si yo vivo solo, voy a pagar el mismo precio por el agua que consumo, independientemente de que una familia que van 4 o 5, que van a pagar también el mismo precio. Es decir, todos pagamos lo mismo, cosa que antes no pasaba, ¿no? Esto pues produce variaciones en los recibos, variaciones en los que algunos pagarán más y otros muchos pagarán menos, ¿no? En líneas generales, y con los primeros datos que hemos tenido, hemos visto que a la mayoría de la gente le beneficia, y eso sí, a otra serie de personas le perjudica, en el sentido de que va a pagar más de lo que estaba pagando antes, pero siempre y cuando, porque antes estaban pagando menos que la otra familia, es decir, que las familias le estaban subvencionando de algún modo el precio del agua. Ahora no hay subvención en el sentido de que todos pagamos igual, y ese es el fundamento que hace que hayamos cambiado el sistema. En términos generales, beneficia a los ciudadanos. Por número de personas, hemos estimado ya el recibo de 412.000 habitantes malagueños, ¿no? A un 24% de esta población le va a subir el recibo y a un 66% le va a bajar. Y el resto se le mantiene igual, va a pagar lo mismo que estaba pagando antes. Por tanto, en líneas generales, es beneficioso porque a la mayoría de la población de Málaga le va a bajar el recibo y a un 24% le va a subir el recibo. Entiendo que beneficia sobre todo a familias más numerosas, un poquito menos a las que vivan solas. Ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad, pero también me gustaría abrir ya, dar la palabra a Begoña. El PSOE considera que los datos no son correctos, opina totalmente diferente, se ha escuchado decir que perjudica por parte del PSOE, al 72% de los malagueños. ¿Cómo entendemos estas dos versiones y cuál es la versión primero? Bueno, en primer lugar decir que fue precisamente el Grupo Socialista en el año 2009 cuando propuso en el Consejo de Masa
el que se estudiara la aplicación de este sistema tarifario en cuanto a cobrar por persona y no por vivienda, entendiendo que era un sistema más justo. Después lo llevamos a pleno y tanto en el Consejo de Administración como en el pleno en el 2009 fue rechazado por el equipo de gobierno. Nosotros nos alegramos mucho que el equipo de gobierno después de estos años haya reaccionado y como siempre llega un poquito tarde, pero bueno, reaccionó y bueno, y ahora bueno, pues vende las bondades de este sistema que nosotros, como digo, compartimos y fuimos precisamente nosotros los que lo planteamos. Ahora bien, ante un sistema que es justo por cuanto que cada ciudadano va a, digamos, va a pagar y va a saber, sobre todo va a saber lo que consume y por tanto también le permitirá ser más cauteloso con el tema del consumo y de esa manera es mucho más justo para todos. Es verdad, como dice Raúl, que efectivamente el sistema antiguo, pues las familias numerosas, bueno, pues el reparto era diferente con las personas que vivían solas. No comparto que las personas solas derrocharan mucha agua, pero bueno, es una opinión. Lo que sí es cierto es que a la hora de, digamos, de establecer los bloques para el nuevo sistema, nosotros no compartíamos con el equipo de gobierno y seguimos sin compartirlo, que lo que se hizo fue un procedimiento muy injusto para las personas que viven solas entre uno y dos miembros en una familia. Y nos parecía muy injusto precisamente porque la media incluso que dice el propio equipo de gobierno del consumo en la ciudad de Málaga está en 112 litros, cosa que también es un poco discutible, puesto que hay declaraciones del equipo de gobierno en el año 2012, donde habla de un consumo de 147 litros persona día. Pero bueno, si nos vamos a los 112 litros, que son 3,36 metros cúbicos al mes, ese ciudadano hoy, con la nueva facturación, se va al bloque 3. Se va al bloque 3, el primer bloque se va a 2 metros cúbicos, el segundo se va a un metro cúbico y el tercer bloque se va a 0,36. ¿Por qué nosotros estamos en desacuerdo? Estamos en desacuerdo porque, primero, agrava de una manera importante, como digo, a una gran parte de la población. Nosotros lo hemos dicho a través de datos oficiales, en el que el censo que se publicó hace un mes, que es un organismo oficial, Instituto digamos, estadístico de la población que vive en las viviendas en Málaga, nos da el dato muy claro y nos dice que el 72% de la población malagueña en las viviendas viven entre 1 y 3 personas en la vivienda. Por tanto, no entendemos cómo el equipo de gobierno dice que el 75% de la población se va a ver beneficiada, porque el que se siente beneficiado son aquellos que viven entre 3 y 5 o 6 personas en una vivienda. Por tanto, ahí hay un cambio que desde luego nosotros no sabemos de dónde ha sacado los datos el equipo de gobierno. Digo que son datos oficiales, que no nos estamos inventando. Sí, pues vamos a ir contrastándolo, si os parece. Bien, entonces, y luego, claro, decir que nosotros no compartimos que se penalice el consumo responsable. 3 metros cúbicos que se consumen al mes es un consumo dentro de lo que, un consumo que una familia necesita, una persona necesita. La propia Organización Mundial de la Salud habla en ese tramo de un consumo responsable de 100 litros por persona, por tanto no tiene sentido que este ayuntamiento penalice a quien consuma esos metros cúbicos. Raúl. Sí, bueno, a ver, por un lado, el sistema a las personas de más de 4 habitantes en cada vivienda, 4, 5, 6 de en adelante, a todas las familias que llevan de 4 en adelante, 4 personas, le va a bajar el recibo. Eso, por descontado, por lo tanto, son todos beneficiarios. En las familias, las personas de 1 y 2 habitantes... Parece que es donde está un poco el que es donde está un poco ¿no? el quid de la cuestión. Decimos que los datos del Grupo Socialista no son ciertos, porque ciertamente las viviendas de 1, 2 y 3 habitantes son el 73%, ahí nadie dice que no, pero es que no todo el mundo que vive solo le va a subir el recibo del agua, ni todo el mundo que vive en pareja le va a subir el recibo del agua. De hecho, a los que viven solos les van a subir un 61% y a un 39% no le sube. Por lo tanto, ya hay una cantidad de personas que no se van a ver afectadas por una subida. En las familias de 2 habitantes, al 55% le sube el recibo y al 45% se mantiene. Por tanto, hay otra gran cantidad importante de personas que no reciben, que no le sube el recibo. Y la de 3 personas le bajan más personas el recibo que los que le sube, ¿no? Por tanto, por eso decimos que le sube a un 24% y ni mucho menos a un 73%, porque estamos generalizando que le sube a toda, el Grupo Socialista generaliza que todo el que vive solo, con 2 o 3 personas le sube, y eso no es así, ¿no? De todas maneras, nosotros estamos haciendo bonificaciones. ¿A quiénes?
lo que hacemos exactamente lo que nos recomienda el Defensor del Pueblo Andaluz, pero no solamente por el hecho de que nos recomienda él, sino porque nos parece lo más justo. Es decir, lo más justo que es que a todos aquellos que consuman menos que la media, 112 litros por persona, se le bonifique el recibo y pague lo mismo que estaba pagando antes. Y si tiene que pagar menos, pues que pague menos, ¿no? Y al menos, el caso peor es que pague lo mismo que estaba pagando antes. Y el 112 litros por persona no es un dato que se inventa ni el ayuntamiento, ni Masa, ni la oposición. Es lo que consume la media de Málaga. Por tanto, al ser la media, habrá gente que consuma menos y habrá gente que consuma más. Pero es un número medio. Y a todo el que consuma menos que la media, no le va a subir el precio del recibo del agua, ¿no? Por tanto, creo una medida favorable en el sentido de que, por un lado, la mayoría de la gente se va a bajar el recibo y a los que le suba el recibo va a ser porque tienen un consumo mayor que la media, ¿no? Y sobre todo también porque había veces que las personas que vivían solas pues no se veían la necesidad de moderar su consumo, puesto que como tenían gran cantidad de litros, 5.000 litros para gastar, bueno, pues no se venían esa presión que tenían las familias porque el agua le iba costando cada vez más caro, puesto que el que vivía solo, pues el agua, se gasta el agua que el agua y va a estar lo mismo, que no significa ni mucho menos que derroche, ¿no? Pero hemos detectado casos que al no tener esa presión pues no han moderado su consumo. Estamos convencidos que se puede bajar el consumo, porque al final el agua es un bien escaso y que en Málaga hemos vivido periodos de sequía muy largos y este año precisamente no está lloviendo y se están saltando las primeras alarmas de que como continúa así llegaremos a la sequía, ¿no? Y por tanto es necesario que hagamos un consumo responsable, ni menos ni mal, que tengamos que gastar, pero moderado sin derrochar ninguna agua. Dice que nosotros utilizamos datos erróneos, nosotros utilizamos los datos primero que nos ha dado el ayuntamiento cuando lo presentó, nos dijo claramente que le subía el agua a los ciudadanos que vivían solos, una o dos en una vivienda. Eso lo dijo el ayuntamiento y un crecimiento, el primero de un 17%, el segundo rondaba en un 11%. Eso lo dijo el ayuntamiento. Ahora parece como que no, a todos no les va a subir. No, mire usted dijo que a todo el que vivía solo y tenía un consumo medio de 112 litros le iba a subir el agua y eso es lo que está pasando. La media lo dice el propio ayuntamiento, nosotros también discrepamos en que sea 112 y no sea algo más, pero bueno. Lo que estamos viendo ahora irá mismo, variando anualmente, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo, de lo que nos ha ido llegando, hemos visto que se acerca a lo que se decía el año pasado sobre la media de consumo de agua de la población malagueña, que está rondando los 4 metros cúbicos. Por eso, si la media está en los 4 metros cúbicos, se está disparando las facturas, algo que no el equipo de gobierno no se esperaba. Por eso está un poco también, yo me imagino, preocupado porque los números no le están saliendo. Y luego, por otro lado, hombre, no somos solo nosotros los que estamos diciendo que lo que se ha hecho por parte del equipo de gobierno es una verdadera barbaridad, es una injusticia con las personas mayores, porque es muy injusto lo que se ha hecho, sino lo está diciendo la propia Facua. La propia Facua ha hecho un estudio de los recibos que se están recibiendo en este mes y también está haciendo su valoración y está hablando de unos incrementos también, y de hecho la propia Facua está pidiendo lo que pide también el Grupo Socialista, la paralización y el estudio, porque además se están viendo también muchos errores. Se están viendo muchos errores, Begoña, perdona, en la facturación. Esas valoraciones, ahora si tenemos ocasión las escucharemos, pero me dicen que tenemos una llamada, vamos a atenderla. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntanos. Me alegro de veros. Nosotros de escucharle. Estáis hablando del agua. Y yo creo que el agua no tiene ningún problema. Lo que tiene problema son los que llevan, porque yo pago de agua 23 euros, pero más de la mitad son de impuestos. Así que el agua no es barata, es que pone depuración, 4 no sé cuánto, y resulta que es más que lo que yo gasto. El problema no está en el agua que gastemos, sino en los impuestos que lleva el agua. Por ejemplo, en mi casa somos dos, mi mujer y yo. Nos usamos una vez al día, la agua de ella por la lavadora un par de veces, tenemos la cisterna de bajo consumo, lo normal, y pagamos 20 y algo euros a cada 2 meses. Pero ahora que me voy de mi casa, me voy a casa de mío, que aquí vive en una casa mata, y tiene 2 coches, riega la maceta con la manguera, los coches los lava con la manguera y riega la puerta, y me lo recibo hoy 30 euros. Eso no puede ser así. Yo no puedo pagar 20 euros gastando 30, 40 litros de agua al día y el que gasta 200 paga igual que yo. Eso yo creo que lo que se ha hecho ahora es correcto. Que el que gaste pague y el que no gaste porque no pague. Yo creo que es correcto lo que hay que hacer. Y además, que yo lo que digo es los impuestos que trae el recibo. Y a mí me gustaría saber que quién abre la llave del grifo para Málaga. Si
si es el ayuntamiento o el gobierno central o es la Junta de Andalucía el que nos da más el agua, porque yo leo aquí, en el año 2011, la Junta de Andalucía sube el agua al 20%, entonces el agua de quién es, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía o del gobierno central. Eso es lo que yo quería saber a estos que están aquí, que ellos tienen que saber. ¿Quién es el que abre las llaves del grifo? Y que bajen los impuestos de todo lo que lleva el agua, que es lo que sube el agua barata, porque 11 euros en 2 meses, pues no es caro. Lo malo es que trae una depuradora de 4 y pico, otra cosa de otros 5 y pico, y se montan 22. Ese es el problema del agua, los impuestos. Muy bien, Claudio. Y yo quisiera decirle a la señora del Partido Socialista que como ella los impuestos están más, que a ver si habla con su jefa, la Susana Díaz, y que nos baje impuestos a los andaluces, que pagamos más impuestos que nadie en España. Tenemos un 56% de impuestos. Vamos a centrarnos hoy en el agua, Claudio. La que está ahí, que la tiene que conocer. Vamos a centrarnos en el agua y otro día ya tratamos otro tipo de impuestos y otras cosas. Muchas gracias, Claudio. Otra llamada. Vamos a esperar un segundito a ver si podemos contestar a esta pregunta que planteaba Claudio, de todos esos conceptos también, abastecimiento, depuradoras que aparecen en el recibo, quién corresponden, quién abre el grifo, como decía Claudio muy representativamente. Sí, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, decirle a Claudio que no son, digamos, no son impuestos, digamos, el pagar el saneamiento, la depuración, esos son, digamos, gastos que se incluyen dentro de lo que es la gestión y la infraestructura y digamos, el mantenimiento de todo lo que conlleva el que un ciudadano reciba el agua en su casa, y luego también todo lo referente al saneamiento también en la ciudad de Málaga. Por tanto, no son gastos que se pagan igual, uno paga por el consumo de agua y paga también por toda la infraestructura que se gestiona dentro de la propia ciudad. Y luego, simplemente decirle a Claudio que nosotros lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, el que consuma más agua que pague, es decir, eso es así de claro. Es decir, quien quiera consumir más agua y derroche el agua tiene que penalizarse, y en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que se penalice los consumos responsables. Es decir, una persona que para mantenerse en el consumo, sostenible, que estamos hablando de 100 litros al día, no tiene por qué penalizarse. Y entonces este ayuntamiento sí lo está penalizando. Y luego, por lo que dice el señor Claudio, de que le traslade yo a la señora Susana Díaz, que no es el debate en este momento, sí. Hombre, yo creo que debería el señor Claudio saber los recortes que está teniendo Andalucía a través del gobierno central, que eso está haciendo que la Junta de Andalucía pues tenga que hacer muchos números para poder atender a los andaluces. Como decíamos. Pero bueno, no estaría mal que el señor Claudio se informara un poquito. Vamos a dejarlo para otro programa porque nos liamos. Ahí sí que, Marta, al hilo de lo que dice Begoña, la verdad es que acaba de reconocer que el que tenga 100 litros, pues que no se le castigue, y eso es lo que está haciendo el ayuntamiento. El que consuma menos de 112 litros, pues no va a subirle el recibo del agua. Entonces, en esa línea creo que es donde vemos que estamos. No, es que vamos. Le penaliza porque va al segundo bloque. Es que, vuelvo a insistir, le vamos a bonificar el recibo, no le va a subir, vamos a bonificarlo, para que no le suba. Porque ese discurso ya no lo escucho, Raúl, pero es que parece ser que no se asimila que lo vamos a bonificar, es que lo vamos a bonificar. A ver, no se trata de bonificar, vosotros lo vais a bonificar ahora por lo dijimos al principio. Lo dijimos al principio y lo vamos a llevar a cabo. Si no nos van a entender los oyentes. Porque el defensor del pueblo andaluz, cuando nos insta que cambiemos sistema, nos hace esa también recomendación, y lo hacemos el paquete completo, por habitantes, y bonificar a los que consumen responsablemente. Y eso hemos hecho desde el primer minuto, así se ha establecido. No es cierto. Y digo, al hilo de la respuesta de Claudio, sí, ahora por aclarar. Digo, al hilo de la respuesta de Claudio, que hacía dos matices. Uno es, ¿a quién se le compra el agua? Todo hay que decirlo, el agua sí se le compra a la Junta de Andalucía. El agua que compra en masa de los embalses, se le paga a la Junta de Andalucía, y hay que pagarlo, ¿no? Y es lo que decía, que había subido un 20%, de eso se trata. Y después, en el recibo también hay un impuesto que se llama canon de depuración de la Junta de Andalucía, que este es un canon destinado para hacer obras de depuración, para conseguir el saneamiento integral en toda Andalucía, ¿no? Que hasta ahora en Málaga hemos recaudado más de 7 millones de euros que hemos mandado a la Junta de Andalucía para que haga obras de depuración, y al menos en Málaga no ha hecho exactamente ninguna. 0 euros, hemos aportado 7 millones y hemos recibido 0. Y estaría bien que se hiciera
las actuaciones comprometidas, como la depuración de la edad norte, puesto que todo el agua que vierten los pueblos, todo el saneamiento, todo el agua no depurada que vierten los pueblos del Valle del Guadalhorce, al final acaban desembocando en nuestras playas. Entonces, toda la basura de playa, tiene que revisarse próximamente, toda la suciedad que hay en el agua, muchas veces que nos quejamos, y con razón, viene en gran medida de la no depuración de los pueblos del Valle del Guadalhorce, porque no existe una depuradora. Y la Junta tiene que hacer esa depuradora con el dinero que nos está cobrando a todo el recibo y que vemos que pone en verde canon de la Junta de Andalucía. En primer lugar, cuando se presentan los presupuestos con esa modificación de la tarifa del agua, en ningún momento se habla de bonificaciones, en ningún momento. Por tanto, el Defensor del Pueblo sí que recomienda bonificaciones. El Grupo Socialista presentó enmiendas a esa propuesta del equipo de gobierno, donde pedía revisar los bloques que fueran más justos. 2, que se plantearon bonificaciones a los consumos por debajo de los 2,5 metros cúbicos a los ciudadanos. Y eso no se aceptó. ¿Por qué habla ahora de bonificación? Habla de bonificación porque se ha dado cuenta que efectivamente está penalizando a los consumos responsables. Por tanto, no es cierto que lo hizo desde el primer momento, sí que lo está haciendo ahora por lo que estamos hablando. Eso por una parte. En segundo lugar, el tema del canon. Habla el señor Jiménez. Lo que no cuenta el señor Jiménez es que el canon que están pagando los malagueños, ese canon está yendo a pagar el préstamo que en el 2006 pidió EMASA para obras hidráulicas en la ciudad de Málaga. Nosotros pedimos un préstamo para obras en la ciudad de Málaga, obras hidráulicas. Bien, bueno, pues ese préstamo lo hemos estado pagando con la factura de EMASA. En el momento que entra el canon, lo que hace el canon de la Junta de Andalucía es que con ese dinero está pagando el préstamo del Ayuntamiento de Málaga. Eso no lo cuenta el señor Jiménez, pero es bueno que los ciudadanos lo sepan. Versiones distintas, ustedes lo ven. Ustedes desmentirlo porque si no, ¿cómo nos aclaramos? Estaría en la contabilidad de la empresa y no existe ni un euro que pague la Junta de Andalucía de ninguna obra de masa, no existe, eso es totalmente falso, es una falacia. Pero bueno, yo vengo documentado. Como no vamos a aclarar, me vais a perdonar y vamos a atender no. otra llamada que tenemos esperando. Vengo documentada, vaya, que no es para que Begoña. No se vea que no estoy diciendo. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues aquí, escuchando y viendo el programa como siempre. Dino. Estoy prácticamente asombrado de escuchar al señor Raúl, porque me ha dado la impresión de que prácticamente el agua nos la van a regalar. Eso, vaya, como director de marketing de una empresa sería fantástico, porque vende la burra, pero en fin. Ha comentado ayer el señor Raúl, y este programa va a quedar grabado, porque yo lo voy a grabar y lo estoy grabando, que en todas las familias en las que haya más de 4 personas, el recibo de agua bajará. Yo lo voy a guardar. Se compromete el señor Raúl Jiménez a que si el recibo del agua en una casa donde vivan 4 personas más es mayor, es decir, no baja, sube, a devolver la mitad, no a bonificar, porque las bonificaciones de masa me las conozco yo, igual que las de Sevillana, me las conozco perfectamente. Si en el recibo hay 10 euros de más, 10 euros de menos. Y ya termino, muy fácil. ¿A mismo consumo, no, Manolo? Hombre, por supuesto, sí. Yo sé leer un recibo de la luz y sé leer un recibo del agua, es que sé leerlo. Es complicado, he tenido aquí que hacer varios másteres, pero sé leerlo. Y ya una postilla muy chiquitita, que mi compañera Begoña, por prudencia, no ha querido hacerla, la voy a hacer yo. En Andalucía se pagarían muchos menos impuestos si el gobierno central le devolviese a los andaluces los 2.400 millones de euros que todavía nos deben, 1.200 de los últimos presupuestos generales del Estado y 1.000 del padrón, que seguimos teniendo el padrón y el censo del año de la castaña. Un abrazo, Begoña. Venga, hasta ahora, Manolo. Pues no sé si quiere contestar, sí, Raúl. Totalmente comprometido. Si es un solo recibo de una familia de más de 4 habitantes con el mismo consumo paga además, se devolverá el dinero sin duda, pero es que no va a pasar. Está estudiado de que a todas las viviendas de más de 4 habitantes el recibo le va a bajar. Es importante, llegue tarde o no, aclarar el tema de las bonificaciones e insistir, porque son semestrales. Entonces las personas pueden ir encontrándose recibos y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Sí, vamos a ir despacito, al ser ¿no? un consumo, nosotros decimos que es el consumo de 112 litros. Al ser un consumo medio, también se da la casualidad de que en invierno se consume menos agua que en verano. En verano se suele consumir bastante más agua, entonces por eso se hace semestralmente. Al final lo acabaremos haciendo mensualmente, pero para ir adaptando los consumos medios, por eso damos 6 meses. La primera bonificación será los 6 meses. Y digo yo, Raúl, ¿no era más fácil establecer el primer bloque desde los 3,3 y no tener que hacer bonificaciones? No, a ver, el problema es que si, las bonificaciones se hacen a menos de un 10% de la ciudad, ¿eh? Ajá. El resto de la ciudad ya le va a bajar el recibo, porque son más de 4 habitantes, a los de 3 habitantes, en la mayoría de los casos le baja el recibo, y solo serían en los casos de 1 y 2 habitantes que consuman menos de 112 litros, menos de un 10%. Si hubiésemos cambiado el tramo a 3,3, la cantidad de agua que gastarían los de 3, 4, 5, 6 habitantes Sería un derroche, ¿no? Sería un derroche, efectivamente. Begoña. No, hombre, yo sigo insistiendo, ¿no? Es decir, el censo, datos oficiales, en las viviendas de Málaga viven entre 2, 3 ciudadanos en una vivienda. Y los datos que da Emasa claramente le sube el agua a las familias que viven entre 1 y 3 en una vivienda. Por tanto, los datos son eso. No se puede decir aquí ahora mismo que no a todos les va a subir el agua, porque no es cierto. No es cierto, porque el consumo medio, si estamos hablando de 112 litros, los 112 litros se va al bloque 3, y el bloque 3 es penalización, porque cuando se establecen los bloques en las tarifas del agua, se establecen bajo la base de que el primer bloque tiene que ser un bloque de un precio bajo, porque no hay derroche. Entonces, en un consumo responsable se tiene que quedar el ciudadano en ese margen. En el momento que empieza a consumir más, se va al bloque 2, al bloque 3 y al bloque 4 en función del consumo mayor. Pero lo que no puede ser que en un consumo responsable de 112 litros, el ciudadano malagueño se vaya al bloque 3. Eso no es comprensible y podían haberlo hecho de otra manera. Y luego, por otro lado, nosotros estamos recibiendo muchísimas facturas y estamos viendo unas diferencias de un consumo igual que paga la factura 30 euros, le había una factura de 53 euros. Pero es que además... ¿Una subida de 20 euros? Una subida de 20 euros. Y luego hemos encontrado también algo que a nosotros nos ha preocupado muchísimo, y es que Masa se ha gastado más de 2 millones de euros en un sistema informático y estamos encontrándonos errores en las facturaciones que se están aplicando en este momento. Y errores, me vengo a referir, que se está facturando a consumos de octubre, 9 días, 10 días, 8 días, de octubre se le está aplicando la tarifa de noviembre. Y no comprendemos cómo es posible que eso se haya producido. Le voy a pedir a Raúl un poco de paciencia, yo me he anotado aquí, subida de hasta 20 euros y el programa informático. Ahora contestamos, pero vamos a atender que tenemos 2 llamadas esperando. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Pepi, soy Pepi Marta. Pepi, ¿qué tal? Pues aquí Cuéntanos. estoy escuchando y vamos a ver si me aclaran. Vamos a ver si nos aclaramos. Donde vive una persona sola como yo, puede pagar 55 euros de agua. La luz porque también me tiene que trastornar. Y yo no entiendo recibo. Claudio, Antonio no entenderá muy bien, yo no entiendo nada. Yo sé que yo sola puedo gastar tanta agua de tan poco que pagaba, me ha subido tanto, y estoy solo, pongo una lavadora en la semana, no tengo lavavajilla, me baño todos los días porque ducharme, lógico que hay que ducharse todos los días, pero ya ves tú, un cuerpo solo, ni más. Señores, ¿eso cómo puede ser? Que me lo explique alguien. Pepi, ¿cuánto Porque pagaba? yo no lo entiendo. ¿Cuánto pagaba antes de esos 50 euros? Pues no llegaba ni a 20. Ujú, Y no he llegado ni a 15. ujú. Pues vamos a ver. ¿Cómo ha podido ser esto de 3 días para acá? ¿Cómo que dice? Atenta, Y ahora entonces. dice, va a reclamar y te piden que el papel, que espera que venga el otro recibo, para nada. Porque eso es para estar en cola, para nada. Ujú. Entre esto, la luz, vamos, que la pensión nos ha subido un 0,25, Pues todo vamos. el coste que está subido. A ver, ¿cómo vamos a vivir? Los tíos ayudándole a los hijos, ¿cómo vivimos? Ujú. Pepi, a ver si se lo puede aclarar. Vamos a ver, El- pues el aquí estoy yo concejal. escuchándote a ver si me lo aclaran. Muy bien, Pepi. pues, Beso. un beso. ¿Le puedo preguntar a Pepi?
Creo que ya no. Claro, quiero preguntarle, bueno, parece ser que había dicho que vive sola, ¿cuál es el consumo? Ajá. ¿Cuál es el consumo? Porque claro, no es normal que una persona de 20 pase a 50 euros, no es normal. Entonces, claro, Estamos hablando de 20, 50 en la factura total. claro, por eso es que me parece muy desproporcionado. Si vive sola, que no tiene un gran consumo, me gustaría saber cuál es el consumo que tiene de metros cúbicos, puesto que si no, no tiene. Entonces, por eso quería ver si podía hablar con ella para preguntarle cuáles son los metros cúbicos, porque claro, así con esos datos poco podremos ver. En cualquier caso, todas estas personas que se encuentren cosas extrañas y demás, está la oficina, está el teléfono, pueden acudir a determinados sitios para preguntar, para ver qué ha pasado, porque... Hay un teléfono gratuito, el 900-777-420, hay una oficina en el Paseo de Reding, pero bueno, principalmente en el teléfono gratuito se puede, digamos, aclarar todas estas dudas y no tiene que esperar cola ni tiene que desplazarse, ¿no? Y se aclaran el por qué se ha podido subir y en muchos casos, bueno, quizás puede ser que los padrones, digamos, no estén actualizados, que es un caso que no está pasando mucho. También es un dato ahora a tener muy en cuenta, revisar el padrón, cuántos son en la familia. Ella ha dicho que vive sola, vive sola, por tanto tampoco tiene que haber mucha diferencia en cuanto al consumo de los meses anteriores a los de ahora. Es decir, no, o sea, está claro que esa factura hay que revisarla. A ver si se deja el grifo abierto. No, tiene una gotera. Mucho grifo abierto. Es que por eso es importante saber no solo cuánto le sube. O sea, la pregunta aquí es, ¿me ha subido tanto? No solo eso, ¿y cuánto agua gasta usted? Porque si gasta derroche de agua, pues esa es la explicación. Ahora, si no, vamos a ver el porqué. Por eso siempre hay que hacer alguna pregunta además. Bueno, vamos a ver si tenemos otra llamada. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Rosa. Rosa, cuéntanos, ¿qué tal? Mira, vamos a ver. Estoy un poquillo resfriada. Quiero decir que si me escucháis malamente me lo decís. Te escuchamos bien. Mira, yo es que con el tema del agua, la luz y todo esto es un poco el mismo planteamiento. El consumo responsable yo creo que está desde hace mucho tiempo, afortunadamente. Que nadie se deja el grifo abierto así como así. Porque a la hora de la verdad tú pagas y tú estás pendiente de lo que pagas y estamos todos los días apagando luces para no pagar más de luz, etcétera, etcétera. Pero yo lo que veo es que el consumo, bueno, lo que veo y lo que comento con los amigos, con las amistades, ¿no? Sí. Que lo que es el consumo es razonable y tenemos un consumo responsable todos y es razonable. El tema de la factura está... desalación, saneamiento, depuración y otros que no te especifica, que tú dices, bueno, eso en definitiva son gastos de mantenimiento. Yo esos gastos de mantenimiento no entiendo por qué tienen que subir, más el tema del IVA y más el canon de la Junta de Andalucía. Begoña ha dicho un préstamo que pidió la Junta, pero bueno, ese préstamo terminará de pagarse o seguiremos pagando ese préstamo eternamente. Quiero decir, el recibo del agua es lo que es el abastecimiento es razonable en una casa de una persona, en una casa de 5. Tú más o menos lo llevas y dices, bueno, pues más o menos estoy pagando algo razonable. Perdón. Pero lo que no es razonable son los otros conceptos y que suben cada año. Entonces, vamos, es lo que planteo. Entonces, hagan lo que hagan, nunca vamos a decir vamos a pagar una cosa en relación a lo que yo consumo. No, estoy pagando una cosa en relación a lo que yo consumo, pero el resto no. Muy Nada bien, más. Rosa, pues muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta ahora. ¿Le interesa al ciudadano el tema de que, bueno, pues al margen del consumo hay otra serie de gastos? El canon, además de la Junta, ahora hay que revisarlo, posiblemente también suba, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Sí, bueno, es decir, que dentro de poco hay que hacer frente a otro pequeño pico en el gasto que no tiene que ver estrictamente con el consumo. Ya empezamos, ¿no? Bueno, parece que no sabemos leer la factura, pero después todo el mundo mira los conceptos y demás. Hombre, los gastos de todo lo que es la infraestructura de la ciudad, su mantenimiento, sus nuevas actuaciones que se vayan realizando, obviamente eso genera una serie de gastos que tiene que estar recogido en las facturas de masa, ¿no? El precio, en definitiva, de saneamiento sigue siendo exactamente el mismo. Saneamiento y abastecimiento, saneamiento y depuración, los precios no han variado, sí han variado los bloques, igual que ha variado en el tema del abastecimiento, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, insisto, el tema de la Junta, el canon de la Junta, como dice la señora que ha intervenido, la Junta estamos pagando ese préstamo que estamos pagando que
¿Y cuándo acabamos con ese préstamo, pues como decía Rosa? Por lo menos nos tiene que quedar por lo menos 12 años, una cosa así. Es verdad que si en este momento hay sube el canon de la Junta, pagaremos antes el préstamo que esta ciudad tiene con el tema de la infraestructura. Préstamo que Raúl se ríe, insiste en que no existe. Es una pieza. Yo tengo documentación. Veámoslo. Que no estoy diciendo nada. Y además me gustaría verlo. Es un acta de masa. Me gustaría verlo. En un acta de masa lo deja bien claro. Lo digo esto para explicar, ¿no? Porque el Partido Popular es muy dado, obviamente, a no de contar toda la verdad con respecto al tema del canon. Y yo, bueno, voy a intentar hacerlo muy brevemente. No es que no cuenten, cada uno cuenta su verdad. Yo, no tengo por qué decir lo contrario. El canon se establece con el criterio de que se abonen unas cantidades para que se lleven a cabo una serie de infraestructuras en el término de toda la comunidad autónoma para atender las necesidades que tienen con respecto al tema de obras hidráulicas y también consigamos llegar al objetivo del vertido cero. Por tanto, hay unos compromisos europeos que tenemos que cumplir y por tanto se establece ese canon. Ese canon, ha habido ayuntamientos que nunca han pedido un canon para hacer obras y el Ayuntamiento de Málaga sí ha pedido canos. Este no es el primero que pidió en el año 94, si no recuerdo mal, tenía otro canon que ya lo hemos terminado y ahora tenemos en el 2006. Pero lo que quiero decir con esto es que Málaga en este momento no está aportando tanto al canon ese dinero para lo que son las infraestructuras para toda Andalucía, puesto que ese canon está pagando un préstamo de unas obras que se hicieron en la ciudad de Málaga. Por lo tanto, yo creo que eso es importantísimo que se sepa. Raúl insiste en que ese canon no existe y tenemos pendientes dos cuestiones, Raúl. Esa subida que hablaba Pepi de la subida que comentaba en este caso Begoña, otra subida de 20 euros en un caso particular que ellos han inspeccionado, y el tema del programa informático de masa que también comentaba, está fallando, no está fallando, ya. Sí, la palabra y ahora... Por enlazar el canon, yo es que me quedo extrañado que pueda aquí decir públicamente eso. No tendría sentido, es que el canon lo paga toda Andalucía, no solamente lo paga Málaga. Entonces, ¿qué hace? ¿Que Ronda también le paga el préstamo de masa? Es que me parece totalmente fuera de lugar. Es decir, me gustaría que lo aplicase. Toda Andalucía le está pagando el canon a masa. En fin, es que no tiene sentido. No, la verdad es que me gustaría. Todos los ayuntamientos de Andalucía tienen un canon. Todos los ayuntamientos, porque es una ley que obliga a Andalucía a partir de mayo del 2011 a acabar un canon destinado a las obras de depuración. Pero aquellos para que anteriormente tuvieran un canon, se lo está pagando la Junta de Andalucía. Que tiene el saneamiento integral hecho y le están pagando el canon. Y le está cobrando el canon a los ciudadanos para pagar solo la Junta, porque es un canon solidario, donde se recauda en toda Andalucía para las obras de toda Andalucía. Pero no digamos que pagan un canon de masa, es totalmente incierto. Insisto, si el Ayuntamiento de Málaga tiene un canon ya, me gustaría, Begoña, que públicamente con documentos lo demostrara, claro que te porque lo demuestro, es incierto, es totalmente incierto. Bueno, con lo del sistema informático, se cambió ya hace un par de años el sistema informático, se ha adaptado a una nueva aplicación que es la que está utilizando la mayoría de las empresas suministradoras de España, tanto de electricidad, de telefonía, que es un sistema SAP que se llama, y que necesita una transición del sistema antiguo al nuevo y supone una serie de gastos para mejorar la gestión de la misma, ¿no? Yo me gustaría, como la señora Medina ha dicho, y han dicho la señora Gámez principalmente, que han encontrado facturas donde se le está aplicando la nueva sistema de tarificación antes del 1 de noviembre, por favor, ver solamente una. Porque hemos revisado las 240.000 facturas y no hemos visto ninguna. Entonces me gustaría ver físicamente una, porque es muy sencillo llegar a una cámara de televisión, lanzar mentiras y después no demostrarlas. Una sola factura. Yo le pido a la señora Medina que nos enseñe una sola factura que se le esté facturando con el nuevo sistema de tarificación antes del 1 de noviembre. No hemos visto ninguna y tampoco la han enseñado ellos. Me gustaría, si puede ser, que la mostremos ahora. Vamos a tener que venir ya con papeles. Vamos a tener que exigir aquí documentación para los programas, porque al final no aclaramos. Voy a leer un texto que es del Consejo de Masa, ¿vale? Sí, breve. Y dice: la disposición transitoria séptima de la Ley 9/2010 del 30 de julio de Aguas de Andalucía y de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley del 9 del 2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía determinan que tras la entrada en vigor del nuevo canon de la Junta se reducirá el importe del canon de mejora existente, el canon local, en el valor citado del 93,46%.
Eso es Eso lo que es está que se diciendo. quitaba el canon y El se canon- paga la Junta, pero el no que le paga canon- el crédito de masa. El No tiene canon, nada que ver. aquí lo que está diciendo Sí. es que la aplicación del canon de la Junta va a pagar el 93,46% del canon local. Lo dice claramente. Se dice que se quita el canon Lo local y dice- se paga el de la Junta, pero no para pagar las inversiones de masa, pero está pagando solo un canon, el de la Junta, Bueno, para pero pagar el entonces local. entonces es Bueno, una bueno, falacia que no queremos- que el que no dinero es queremos para pagar reconocerlo. la deuda de masa, Es por Dios. un acta. No nos es vamos un a acta, enfrascar. es un acta. No nos vamos a Increíble. enfrascar en Es ese, un acta. en ese punto, Es un seguimos acta. buscando Bueno, papeles, ya aquí trataremos aquí tenemos una de... factura. Perdóname, Begoña, porque tenemos que ir un momentito a publicidad y continuamos enseguida. Ahora volvemos. Cortijo Los Chalanes, un punto de referencia de la ciudad para disfrutar del mejor sabor gastronómico de Andalucía. Productos de primerísima calidad para nuestra cocina tradicional. Contamos con diversos salones amplios para todo tipo de celebraciones y eventos. Carnes, pescado de la bahía y una extensa carta a disposición de todos nuestros clientes. En Cortijo Los Chalanes ya puedes reservar tus comuniones para celebrar un día especial con los más pequeños, animadores, talleres de globoflexia y muchas más actividades, zona de juegos y castillos hinchables. Un día entrañable y único en Cortijo Los Chalanes. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Bueno, pues aquí continuamos, hablando de ese nuevo sistema de tarifas del agua y tratando de aclarar por lo menos algunas cuestiones. Hay muchas cuestiones por aclarar y hay muchos ciudadanos que quieren participar y que quieren exponer sus casos, sus preguntas y demás. Vamos a atender una llamada más. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Antonio. Antonio, cuéntanos. Bueno, pues yo es que me he encontrado el programa así de sopetón. Y la verdad que, bueno, pues quería dar un poquito mi opinión. Adelante. Por un lado tengo aquí una carta muy bonita del ayuntamiento. Y me dice, tramos de consumo, bloque 1, 4 metros, bloque 2, 2 metros, bloque 3, 4 metros, bloque 4, resto de metros cúbicos. ¿Y eso qué me dice? ¿Y los precios? Para yo saber en qué bloque estoy, cuánto me cuesta, cuánto no me cuesta, poder calcular si es por metros, y luego, como suelen estar diciendo ahí, son litros por habitante, cuánto se queda el metro cúbico, cuánto se queda el litro, en fin, para que yo eche una cuenta y decir, bueno, cuánto me costaba antes, cuánto me cuesta ahora. Eso, un punto. Otro punto. Cuando veo la factura, digo, bueno, ¿qué contrato de agua he hecho yo? Me cobran por abastecimiento de agua, que supongo que es agua potable. Pero ahora me cobran porque la tienen que desalar. ¿Qué pasa? ¿Que viene el agua directamente del mar o es que en los ríos no hay? Después me cobran por depuración. Bueno, ¿el agua era potable o no era potable? ¿O qué contrato de agua he hecho yo? Y luego tengo la propina, que esto va para Begoña. Canon autonómico de depuración. Esto lleva casi 3 años cobrándolo, la Junta de Andalucía. Y parece ser que esto era, pues, para invertir en saneamiento integral de nuestra bellísima Costa del Sol. Lo que es que en nuestra Málaga estamos cansados de ver en el verano que de saneamiento integral, nada. De depuración en ese sentido, tenemos las playas verano tras verano de suciedad hasta arriba, porque no hay depuración, o más acá o más allá. ¿Qué hace la Junta de Andalucía con ese dinero que nosotros le estamos dando, que llevamos ya casi 3 años, porque la ley salió en septiembre, creo, del 2010. Entonces, está uno, desde luego, que no sabe ni dónde acudir, ni qué leer, ni qué se cuentan mirar. Y luego, bueno, pues yo le diría aquí al concejal Raúl que le traslade al alcalde, porque me imagino que esto todas estas cuentas la habrán echado pues los numerosos asesores y generosamente bien pagados que tiene.
Entonces, claro, para estar dentro, que no se me vaya a las manos del consumo, pues yo le pediría, si públicamente nos puede decir cuántas duchas a la semana nos podemos dar los jubilados, que somos 2 en casa, cuántas lavadoras tienen estipulado para que no nos pasemos del consumo que se pueden realizar, cuántas veces tenemos que tirar de la cisterna como máximo para que no nos vayamos a subir más de la cuenta, porque yo más cosas no puedo hacer. Yo tengo en la cisterna metido una botella de litro para quitar agua, yo cuando me voy a la ducha tengo una cantarita para recoger el agua hasta que llega el agua caliente, el grifo al mínimo se abre flojito para que no salga con mucha fuerza y se gaste mucha agua. En fin, yo creo que casi lo que todos estamos concienciados mucho con el agua aquí en Málaga. Pues Antonio, queda ahí su comentario. Yo me gustaría por lo menos saber a qué tenerme, porque luego cuando vengan mis niños en el verano los voy a mandar al hotel para que no me gasten agua en casa. Muy bien. Antonio, por cierto, que ha dicho se ha encontrado el programa de Sopetón, pues todos los miércoles estamos aquí, a partir de las 7:30. Le da un poquito de zapineo, de vez en cuando miro al PTV, porque los lunes hay alguna cosita interesante, y cuando está Antonio Márquez también, y me lo he encontrado de sorpresa, no sabía que estaba. Pues ya sabe, a partir de ahora todos los miércoles a las 7:30. Bueno, y todos los días, porque todos los programas de Procono estoy segura que le van a resultar interesantes. Un saludo, Antonio. ¿Consigo aclararme algo sobre los precios y cuántas veces me tengo que duchar y esas cosas? Muy bien. Hombre, hasta tanto no sé si vamos a llegar, pero hay distintos canales donde se puede informar. Porque, vamos, para que te digan cuántos metros cúbicos por bloque y tal, y cuánto entran, y para que sepa que a una pareja jubilado esto le va a salir barato, tiene que estar bien calculado. Sí, calculado está. Generosamente bien pagados para que hayan calculado esto bien. Muy bien, Antonio, muchas gracias. De nada. En fin, calcula está. Lo que pasa es que nos ponemos a dar cifras y a dar historias y nos vamos a perder. Por ejemplo, bloque 1 a 0,208 euros, o sea, 0,2 desde 2 metros cúbicos por habitante. Si nos vamos a 1 metro cúbico más por habitante, pasamos al bloque 2 a 0,5. En fin, en cualquier caso, todas estas cuestiones o todas las dudas posibles, volvemos a decir, están a su disposición los teléfonos de Masa y las oficinas donde pueden presencialmente informarse de todo o a través de teléfono, no sé si a través de internet también se puede consultar en alguna página también todo el cambio, los nuevos precios, los nuevos tramos. Raúl. Sí, bueno, por contestarle un poco a Antonio, bueno, en la carta ciertamente viene a decir que los precios son los mismos que había, que los precios no han cambiado de los bloques, lo único que ha cambiado ha sido la asignación de litros en cada bloque, que depende del número de habitantes, pero los precios son los mismos que había, ¿no? Eso sí. Después, en cuanto a por qué se cobran los demás conceptos, bueno, el recibo del agua te cobra el ciclo completo del agua. El abastecimiento es el agua que se compra del embalse, después tiene un proceso de desalación, en muchos casos, que es la desalobradora que hay en la Tabal. Después, una vez que tú la consumes y abres el grifo, el agua pues hay que pasar por un saneamiento, las tuberías y después una depuración, porque el agua directamente no se puede tirar al mar, se depura y una vez que se depura se tira al mar. Por tanto, en el recibo se paga el ciclo completo. Y después el canon de la Junta, que insistimos es un canon... No me entréis ahí de nuevo, por favor. Canon que del año se aprobó en el año septiembre del 10 y se empezó en el año 11, en mayo del 11, y que año a año va subiendo el cobro. Y este mayo del 2014 pues subirá en torno a un 15%, como todos los años, hasta el año 15, que es el último año que sube el canon, puesto que es cuando supuestamente tenemos ya el saneamiento integral en Andalucía. Tenemos también un fondo social de 300.000 euros en este año, 144 si no recuerdo mal el año pasado. Este año se ha incrementado para atender ya necesidades especiales, ¿no? Personas en riesgo de exclusión que no puedan pagar los recibos por cualquier otra causa. Sí, bueno, el año pasado se aprobó en el Consejo de Masa esa partida de 144.000 euros. Se dijo que iba a ser para atender las necesidades de las familias que tuvieran dificultades para pagar el recibo. Luego nos enteramos que todo fue destinado a un solo distrito. Palmilla, exactamente. ¿No? El resto de los distritos no tenían conocimiento que existía dicho fondo social, y cuando los ciudadanos iban a preguntar, pues los asistentes sociales no sabían qué es lo que les estaba preguntando. Nosotros en las enmiendas al presupuesto para este año le planteamos al equipo de gobierno un incremento de ese fondo social, viendo que en vista que no nos aceptaban esa modificación de bloques más justo para los ciudadanos y por tanto que no penalizara tan gravemente a las personas mayores, a las personas que viven solas o en pareja, en vista de que no aceptaba esa modificación que era más justa, pues solicitamos un incremento de ese fondo social para atender todas las demandas que se fueran produciendo. El alcalde de la ciudad dice que ese fondo social va a ir para atender esas diferencias
que van a encontrar a los ciudadanos, pero en cambio el señor Jiménez parece ser que dice que no, que eso no va a ir en ese sentido, va a haber una bonificación que no tiene nada que ver con el Fondo Social, esa diferencia que le ha explicado antes, que van con los 112, vías distintas, ¿no? Que según el señor Jiménez va a vías distintas, el señor de la Torre ha dicho todo lo contrario, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que yo sí quiero para decir, con brevedad, ambos lo pido, por favor, con brevedad es nada. que yo creo que es más que evidente lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que el ciudadano, con el mismo consumo, hoy le está llegando la factura mucho más cara de como la pagaba en la anterior que recibió. Por tanto, nosotros seguimos insistiendo que el equipo de gobierno tiene que paralizar esto, tiene que analizar lo que está pasando y desde luego consideramos que el sistema que se está aplicando es muy injusto para las personas mayores. No es verdad que se favorezca al 75% de la población, no es cierto, y lo decimos a través del censo oficial, y que por tanto tiene que haber una, bueno, Begoña ha hecho su alegato, un minuto para que Raúl haga el suyo y nos vamos ya. Sí, bueno, yo digo que los datos que nosotros damos son los datos de masa, son los datos oficiales. Sí, yo, cuando el ministro de Trabajo da los datos del paro, nunca he escuchado a ningún grupo de oposición, ni de gobierno, ni de cualquier partido decir que los datos son mentiras. Es decir, los datos son los que son, los datos oficiales. Yo estoy dando pues los datos oficiales de masa, no me extraña. Sí, pero yo los doy digamos, de los facturación censo, del agua. Vamos a respetar ya el turno que ya nos tenemos que marchar. Digamos, Begoña. El masa no sé de dónde los ha cogido. Los datos de pero masa. Desde luego nosotros los damos de lo que es del Instituto del Censo. En cualquier caso, ya ven. Unos No, datos, se ha otros quedado, datos. Se ha quedado pendiente una duda que decía Raúl. Y se va a tener que quedar pendiente, Begoña, porque nos tenemos que Raúl marchar. Que no hemos demostrado que se está facturando más y aquí tengo yo un recibo. En cualquier caso, ya saben que todos ustedes tienen todas esas vías que hemos comentado, se pueden llegar por la sede de Masa, por las oficinas, llamar a los teléfonos, mirar en internet y tratar de buscar toda esta información, todos estos datos y sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, Begoña, y a todos ustedes pues les espero aquí en las cartas sobre la mesa el próximo miércoles.